Bueno, vamos a ver. En este ejercicio nos piden en el apartado A enunciar el teorema de Bolzano y después demostrar que esta función corta el eje OX al menos en un punto en ese intervalo, al menos una vez en ese intervalo. Bien, siempre que os pidan algo sobre una función y os han pedido antes enunciar un teorema, evidentemente es porque ese teorema debe utilizarse, ¿no? Bueno, pues entonces primero hay que enunciar bien el teorema. Recordemos el teorema de Bolzano, es sobre continuidad. Si f es una función real, de variable real, porque son las que se trabajan en este curso, pero bueno, o que pongáis que si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b, y tal que cumpla que el signo de los extremos es distinto, es decir, el signo de f de a es distinto del signo de f de b, o sea, de la función en los extremos es distinto, entonces se puede afirmar por el teorema de Bolzano que existe punto c en el intervalo AB abierto tal que f de c es 0, o lo que es lo mismo, que existe un punto donde la función corta al eje x, ¿no? Porque eso es lo que significa que f de c sea 0, donde es la función 0 en el eje x, ¿lo veis? O sea que aquí se ve gráficamente si esto es a y el signo de f de a es positivo y el signo de f de b es negativo, como la función es continua, para pasar de f de a a f de b necesariamente tiene que pasar cortando en el eje x, que es lo mismo que decir que hay un valor entre a y b tal que f de ese valor es 0. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el teorema de Bolzano. Y ahora, como os decía, nos piden que en esta función demostremos que se corta al eje x al menos una vez en el intervalo menos 1, 1. Pues vamos a ver si cumple las hipótesis del teorema de Bolzano, ¿no? Primero, como es un polinomio, desde luego es continua, es una función continua en todo R, y por tanto lo es en el intervalo que nos han dado, en el menos 1, 1. Ahora, estudiamos el signo de f de los extremos, ¿no? F de menos 1, el menos 1 elevado a 15, más menos 1 más 1, se queda menos 1. Y f de 1, pues 1 elevado a 15 más 1 queda 3 positivo, es decir, los signos son distintos. Y por tanto, por el teorema de Bolzano, ¿vale? Esto por el teorema de Bolzano, aunque ya lo hemos enunciado y está claro, pero podemos afirmar que existe un valor c en el intervalo menos 1, 1, tal que f de c es 0, al menos un valor, ¿no? Que es lo mismo que decir que f de x corta al eje o x al menos en un punto entre el intervalo menos 1, 1, como os he dicho que significa igual una cosa que la otra, ¿vale? Entonces ya está demostrado, simplemente es eso, o sea, viendo que se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano, se cumple por tanto la tesis, ¿no? Cumpliéndose las hipótesis se cumple la tesis y es precisamente lo que nos pedían que demostráramos. Y en el apartado B es muy sencillo si nos fijamos en una cosa. Nos pide el número exacto de puntos de corte con el eje X. Ya hemos visto que al menos en un punto entre menos 1 y 1. Siempre que tenéis que hacer en este caso ir a derivar. ¿Por qué? No todos los ejercicios son así, ya os digo, pero la gran mayoría, si os piden los puntos exactos, al final es solo uno. Hay otros, hemos visto por ahí algún ejercicio que no, pero en este caso es así, primero derivar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, en este caso, que la derivada esa siempre es mayor que 0, ¿no? Un número elevado a exponente par, positivo. Por un número positivo, positivo. Y si sumo un positivo más otro positivo, es positivo siempre. O sea que eso siempre es mayor que 0. ¿Y qué quiere decir? Cuando la derivada de una función es mayor que 0, en todo R, es que f, esa función es creciente en todo R. Vale, pues si es creciente solo va a poder cortar en un punto del eje de las X, porque hemos visto que f de menos 1 es menos 1. F de 1 es 3. ¿Vale? Ya hemos visto que entre menos 1 y 1 cortan un punto. La función viene de aquí. ¿Y qué pasa? Que he dicho por este razonamiento que todo el rato la función es creciente. ¿Puede volver a cortar al eje de las X? No, porque ya no puede decrecer. Si todo el rato va creciendo, el único punto de corte es este. Así que solo puede haber un punto de corte. Nos han pedido cuánto, el número exacto de puntos de corte, pues un punto de corte. ¿De acuerdo?